También La Lluvia. Una descripción de la trama y el escenario. Esta película trata sobre un equipo de la película que quiere filmar un documental sobre Christopher Columbus. Ellos fueron a Bolivia a filmar su documental de Columbus y ellos trajeron a otra persona a filmar un documental sobre su documental. Ellos contrataron a los bolivianos locales para ser extras. Cuando contrataron los locales, ellos empezaron a aprender las luchas de los bolivianos. En Bolivia, durante el cine, la guerra del agua empezó. La guerra del agua fue cuando muchas compañías quisieron privatizar el suministro del agua. En el cine, ellos vieron muchas protestas de los locales porque si agua estaba privatizado, muchas personas no tendrían agua. Daniel es la estrella de los locales y él es líder de las protestas en su comunidad. Daniel peleó por una oportunidad en el cine para su hija para ser lanzada. En la película, este es una juxtaposición entre los Spaniards que son rodaje y los Spaniards que fueron con Columbus. En el documental, los actores de España tratan a los locales igual que Columbus trató a los locales cuando él fue a América. Esta preocupación es obvia en el actor que juega Columbus. Él dijo que tenía esta idea al principio de la película. Básicamente, los actores de España son tratados y pagan mucho mejor. Estuve muy interesante al ver las diferencias entre las culturas y al ver la tratada de los bolivianos. Una descripción de los personajes y director. Cara Elizalde es Christopher Columbus en el cine y el actor interpreta bien su papel en la película. Él es la persona que más se preocupa por los lugareños. Luis Tosar es Costa, uno de los directores de la película sobre Christopher Columbus. Él está a cargo de Daniel cuando él está en un problema. En el cine a él le importa sobre la película y no le importa sobre algo más. Cassandra Cagliarati es María. Ella es la persona ayuda a filmar entre bastidores del documental. Sin embargo, ella se da cuenta de que ella debe filmar las luchas de los locales. Finalmente, el director es Ishion Bolén. Él es muy inteligente porque el concepto del cine fue un documental sobre Columbus, pero es ficticio. Sin embargo, las luchas de los locales durante la guerra del agua son muy reales. ¿Dónde ver la película? Puede ver la película en Netflix. Infortunadamente, eso significa que necesita una suscripción para verlo. Necesita ver con subtítulos porque la película no está doblada. Cuando se estrenó y la banda sonora. La película se estrenó en octubre 14, 2010. Sin embargo, muchos de los eventos ocurrieron en el año 2000. La banda sonora es perfecta para la película porque es muy ambiente y trabajó con las esquinas muy bien. ¿Por qué tu ver? Vea esta película si le gusta películas que referencian eventos históricos. La ejecución de la historia está muy bien y tú te sientas igual que tú eres en Bolivia. Es perfecto básicamente para quien la quiere.
El mensaje en la película es muy hermoso y hace que las personas vayan a saber sobre los problemas de las personas en un país del tercer mundo. Finalmente, la película es muy poderosa porque los problemas son muchos peores que los nuestros. Emprenda sobre otras culturas y vea esta película. Mi opinión. A mí me gusta esta película porque ayuda con mi entendimiento las luchas de otras culturas. Esta película es muy interesante y llena de acción en el término. Es muy emocional y yo estaba muy interesado en la trama. La parte que fue mala estaba muy confusa. Porque la película fue un documental sobre un documental, lo pueden difícil distinguir entre el documental sobre Colombia y el documental sobre las personas en Bolivia.